Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en este jueves 26 de noviembre del 2020. Gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y nos ocupa en esta noche Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21. Les invito a que lean conmigo y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección del Señor. Dice así la palabra de Dios: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oremos. Bendito Dios, santo, maravilloso, gracias Señor por tu palabra. Queremos suplicarte, Señor mío, que estés bendiciendo a todos nuestros oyentes, que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado observando, hermanos, con mucho aplomo, que la carta del apóstol Pablo a los Romanos, desde el principio hasta el final, nos hace entender claramente lo que es el Evangelio. El Evangelio, según el apóstol Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación por medio de la fe. Sí, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al no judío. Acabamos de leer en la lección pasada en Romanos 10:13 que al final de cuentas lo que está anunciando el Evangelio es esto. Romanos 10:13 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, porque versículo 17 de Romanos 10 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si alguien va a creer en Cristo, tiene que haber oído la palabra de Dios. Por eso Romanos 10, 14 al 16 nos explica claramente cómo en esta avanzada primero tiene que haber predicadores que sean enviados, entonces tiene que haber quienes oigan a los predicadores, luego quienes crean este mensaje de la predicación y por creer entonces invoquen el nombre del Señor, como Romanos 10, 17 lo indica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces Romanos 10, 13 dice: pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, es muy simple el Evangelio. El Evangelio es transmitido por medio de la predicación. Moisés mismo fue un predicador, Isaías mismo fue un predicador. En este tiempo los predicadores abundan alrededor anunciando el mensaje del Evangelio. Pero acerca de Israel, el apóstol Pablo está comentando lo siguiente: el pueblo de Israel no tiene excusa.
no tiene excusa, porque el versículo 18 dice, Romanos 10:18, no han oído, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quién? De los predicadores. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto es una cita del apóstol Pablo del Salmo 19, cuando dice hasta los fines de la tierra sus palabras. Es decir, la predicación de la palabra de Dios se ha escuchado en todo el mundo. Dice el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? El pueblo de Israel tenía que haber conocido esto, porque Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, ya en el plan de Dios, desde tiempos de Moisés, que es por excelencia el maestro de Israel, ya Dios había establecido, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Es decir, como dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo profundamente triste porque sus hermanos según la carne no han creído al Evangelio. Y entonces Romanos 10:20 dice, citando Isaías, el apóstol Pablo, dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, aquí está la enorme responsabilidad, unos de predicar el Evangelio y los otros que al oír el Evangelio no rehúsen creer en el Evangelio, porque en esto consiste la salvación. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Otra vez, el apóstol Pablo está citando a Isaías en el capítulo 65 y dice el apóstol Pablo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, hay predicadores, hay hombres que anuncian el Evangelio, comenzando con Moisés, continuando con Isaías, siguiendo con el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, y en este tiempo multitud de predicadores que han salido por el mundo. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque al final de cuentas, esta es la base de la salvación en el Evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. Al que cree. Al judío primeramente y también al no judío. Dios les bendiga, amados hermanos. Compartamos este mensaje, compartamos estos mensajes con otros. Anunciemos el Evangelio por todas partes, que nadie tenga excusa de no haber escuchado el Evangelio del Señor. Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente transmisión.